Pasaron 12 minutos del mediodía, estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este, también del Canal 21 de Montecable en Montevideo, recibiendo al presidente del Banco de Previsión Social, el doctor Alfredo Cabrera. Bienvenido a la mañana del 11. Un gusto estar con ustedes, encantado. Bueno, muchas gracias. Bueno, decíamos que qué feo día le había tocado para estar de visita por el departamento de Maldonado, pero bueno, la bendición de la lluvia, sin lugar a dudas que es muy bienvenida. Y bueno, que también tiene que ver, porque el BPS también está ayudando en esta situación de sequía a los productores, o sea, como que también el Banco de Previsión Social acompaña lo que es esta coyuntura que nos toca vivir. Sí, efectivamente, integramos el gabinete, hemos participado en las reuniones del gabinete de crisis, el gabinete productivo, y en los hechos prorrogamos en enero el vencimiento del último cuatrimestre rural del 2022, que vencía en enero, lo prorrogamos para febrero, y ahora se va a presentar un proyecto de ley en el Parlamento permitiendo refinanciar, o sea, prorrogar nuevamente el vencimiento de enero y refinanciarlo en 3 cuotas en el resto de los vencimientos. O sea que una vez aprobada la ley, el vencimiento en mayo va a llevar 1/3 del cuatrimestre vencido y los sucesivos vencimientos van a ir prorrogándose. O sea que estamos dándole una mano a los productores. La mitad de los productores tomó la opción de no pagar en enero, en el mismo porcentaje en todos los distintos tipos de productores, de los que no tienen personal a los que tienen mucho personal. Fue parejo la toma de la opción, porque el que quería pagar podía, y eso en términos de dinero fue casi un 70% no se pagó. O sea, un poco menos, 65% no se pagó, un 35% fue lo que recibimos de ese dinero que ahora se está financiando. Y obviamente el banco seguirá acompañando la situación en el día a día, ¿no? Viendo cómo evoluciona esto, ojalá que sea evolución, para ver cómo se acompaña. Sí, en los hechos del proyecto de ley ya habilita al Poder Ejecutivo si a mayo la situación está encambiada, eventualmente poder prorrogar mayo. Quería hablar con usted de la reforma de la Seguridad Social, obviamente. Que bueno, hay algunos temas como referencia. Yo tenía esta información y ahora el presidente nos va a explicar. Las primeras personas, porque es una reforma jubilatoria que es gradual, ¿verdad? No es que, bueno, a partir del tal día empieza a regir la reforma de la Seguridad Social una vez que sea aprobada, sino que va a ser gradual. Es decir, las primeras personas que se van a jubilar con la nueva reforma va a ser en el año que se van a jubilar a los 65 años, va a ser en el 2040, usted me decía 2033. Todas las personas que tengan causal jubilatoria desde hoy hasta el 31 de diciembre del 2032 se van a jubilar con el régimen actual. O sea, ya tenemos 10 años por delante para personas que adquieran la causal que se van a jubilar con el régimen actual. A partir del 1 de enero del 33 empieza lo que se llama el régimen de convergencia, donde se empieza a aplicar ambos, un porcentaje del nuevo y un porcentaje del viejo. Eso va hasta el 43. Estamos hablando de 20 años por delante. En el 43 el sistema va a ser 100% el nuevo. Esa es la lógica. O sea, tenemos un periodo, o sea, en definitiva, hay entre jubilados que nada les cambia hoy, ¿no? Personas ya jubiladas. Y personas que se van a jubilar de acá al 2033, unas 300.000 personas más. O sea que hay un número de 1 millón de uruguayos que la reforma, más allá de que la escuchen en la radio y en la tele, a efectos de su jubilación, no les cambia nada. Bueno, justamente, ¿no? Siempre planteamos aquí el mismo dilema para la población, que de repente escucha a las autoridades o al sistema político, según el partido que sea, dar su versión o su mirada, ¿verdad? Y frente a la reforma de la Seguridad Social nos encontramos con miradas apocalípticas y miradas realmente muy interesantes, ¿no? Porque vamos, desde que, por ejemplo, las jubilaciones promedio crecerán entre un 18 y un 20% al 2043. No solo no van a bajar, sino que además se van a mantener o van a aumentar. Esto lo asegura un informe técnico elaborado por el BPS, mientras que por otro lado, el PIT-CNT, el Frente Amplio, dicen esta reforma obliga a trabajar más años y se va a ganar menos jubilación. Bueno, eso genera preocupación, incertidumbre, temor en la población. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que de apocalipsis nada. Eso me parece importante dejarlo claro, por lo que le dije antes. En definitiva, esta reforma es muy a la uruguaya, gradual. Como nos gusta el uruguayo, mover poquito, ir viendo cómo va, ese modelo que a veces nos pone nerviosos porque nos gustaría que las cosas fueran más rápidas. Bueno, la reforma toma en consideración esa identidad uruguaya de hacerla de manera progresiva. Por eso es bueno hacerla ahora,
porque hay tiempo para hacerla progresiva. Algunas cajas paraestatales no tienen tiempo para hacerla tan progresiva y van a precisar leyes especiales porque el tiempo se agotó. Lo segundo es, vamos a trabajar 5 años más. Eso es real, porque ahí está la clave de la reforma. O sea, usted puede atacar un problema económico de 3 lugares. Subir impuestos, o sea, subir las contribuciones, bajar las prestaciones o aumentar los años. Básicamente, en uno de esos 3 lugares usted va a corregir la ecuación. Acá no se aumentan las contribuciones, que se mantienen exactamente iguales, no se baja la tasa de adquisición, que sigue siendo la misma. ¿Y hay magia? No, no hay magia. Se trabaja 5 años más. Eso es así, porque si no, no habría reforma. Si no, sí sería magia. Ahora, ha habido números cambiados. La asesoría de seguridad social del banco, que es el equipo actuarial del banco, hizo un informe tomando las altas reales de las personas que se jubilaron en el 2019. Realidad. Entonces, tomando los 10 deciles del 100% de las personas que se jubilaron en el 2019, tomando la aportación real de esas personas y la densidad de cotización de esas personas, que después cuando termine le digo lo que es para que se entienda, que lo entiendan los televidentes, nos da que los 5 deciles más bajos aumentan, que los del medio se mantienen casi igual y con alguna pequeña variante, y los más altos vuelven a aumentar. Esa es la realidad. ¿Qué es la densidad de cotización? Nosotros no tenemos las mismas vidas laborales. Aún siendo los 2 periodistas que presentan un informativo, capaz que trabajé 3 años en Argentina, 4 años no trabajé, me fui, vine. Por eso la realidad es individual. La realidad es individual. No se puede decir tal yo no puedo sector... decir que eso es lo que han hecho el equipo de los trabajadores, cálculos teóricos. Supongamos una persona que gana 10.000 y su densidad de cotización es 75%, gana, pierde. Pero esa no es la realidad. La realidad, yo puedo tener la misma realidad entre 2 personas que hayan hecho exactamente lo mismo en su vida, en todo. Si no, las historias laborales son distintas. Y cada vez eso se da más. Nuestros hijos van a trabajar en otros países, van a tener emprendimientos, van a ir a ser empleados públicos. O sea, la vida ha cambiado, el trabajo ha cambiado. Se presentan fenómenos. Bueno, estamos en Punta del Este. ¿Qué vamos a hablar de este lugar donde las personas van y vienen? Entonces, nuestra estimación no es una estimación teórica, esa estimación que yo le hacía referencia recién. Eso es la realidad de las personas que se jubilaron en el 2019. Entonces, no hay 2 visiones, lo otro son cálculos teóricos. Respecto a lo que es la puesta en marcha de esta reforma de la seguridad social, bueno, obviamente, digo, la comisión de expertos que encabezó el doctor Rodolfo Saldain, a quien hemos entrevistado en más de una ocasión aquí, aparece como bastante complejo de comprender para la gente. Mucha gente dice, bueno, a mí lo que me interesa saber es con cuánto me voy a jubilar cuando me llegue la edad, si va a ser más, si va a ser menos, depende a quién escuche en la televisión, parece que me voy a jubilar con más o parece que me voy a jubilar con menos. Pero cuesta que la gente comprenda lo que es la reforma. ¿Eso para ustedes es una cuestión que juega en contra de que la población, mientras el sistema político lo discute, la población no tenga mayoritariamente ni idea de lo que se discute? Es un tema muy árido, es evidente que es un tema difícil, con lo cual yo creo que hay que ser muy claro en el mensaje y tratar de dar mensajes serios y tranquilizadores por lo que le estoy explicando. Digo, porque en definitiva no hay ninguna debacle ni nada por el estilo. Va a suceder que se va a aprobar la ley y al otro día todos vamos a ir haciendo nuestras vidas y nada va a cambiar. Es cierto que algunas particularidades de la reforma entran con vigencia inmediata. Por ejemplo, la posibilidad de que pase a coexistir trabajo y jubilación. Eso es una buena noticia, una muy buena noticia. Los jubilados van a poder, a partir de la entrada en vigencia de la ley, poder trabajar en la misma actividad, en el mismo sector de actividad donde se jubilaron. Y préstele atención a este tema, que es bien importante, porque todos conocemos veteranos trabajando en negro después de jubilación, ¿no? Es una realidad que está por ahí, o gente que hace una changa después de jubilado. Bueno, ahora esas personas van a poder trabajar. Hasta ahora no podían porque no se podía en industria y comercio. Entonces se podía hacer en las otras cajas, claro, pero no en industria y comercio. Entonces, claro, yo me jubilaba de industria y comercio
y podía trabajar en civil. ¿Y qué iba a hacer? ¿Policía a los 60 años? ¿Bombero? No, no tenía otro trabajo. Ahora sí, ahora yo voy a poder jubilarme y volver a trabajar. Y cobrar la jubilación y volver a hacer un aporte y volver a cobrar un sueldo. Y voy a poder además hacer jubilaciones parciales. Hace poco me decía, entrando al Parlamento, me decía un periodista, ¿yo puedo dejar de trabajar en tal radio y seguir trabajando en tal canal? Digo, hoy no. Cuando se apruebe la reforma, sí. Podrías jubilarte de donde tenés los años allá y seguir manteniendo el programa en tal otra. ¿Ah? Entonces, hay buenas noticias en el medio de las cosas que estamos haciendo, que la reforma, que son las que tienen sentido práctico. Porque después cuando uno habla de deciles, quintiles, cálculo actuarial, tasa de adquisición de derechos, la verdad... La gente se pierde ahí. Sí, y todos nos perdemos, porque es difícil, es para expertos. Sí, sí, es verdad, es verdad. Y Cabrera, le quiero preguntar por otro tema muy importante y es el de las certificaciones médicas, ¿no? Digo, está en funcionamiento desde el 31 de diciembre lo que se llama el Sistema Nacional de Certificaciones Médicas, que permitirá auditar las prestaciones, incluir la historia clínica electrónica de cada paciente y recabar información relevante para el Banco de Previsión Social. Se prevé que para la segunda mitad del año que viene el 90% del sistema esté funcionando. Ahora, el tema de las certificaciones ha sido un dolor de cabeza enorme, una pérdida económica importante, una pérdida de horas trabajadas importantísima, un abuso, yo creo que por ahí se cortó la piola, ¿no? Por el abuso indiscriminado de pacientes que van y se certifican irresponsablemente y de médicos que extienden ese certificado. ¿Qué garantías da este nuevo sistema? Déjeme hacer una sola corrección. Esperamos tenerlo a mitad de este año. Eso estaba Bien, dicho en verdad, diciembre del 2022. Al escribir me quedé en el 2022. Eso lo dije en diciembre. Esperamos tenerlo en junio del 2023, por lo menos con el 90% aplicado. ¿Qué es lo que pasa? Todos tenemos la sensación de lo que usted está diciendo. Conozco a alguien que tiene un trabajo y en el trabajo hay otro y hay abuso, ¿no? Ese tipo de relato. Mi hermana en el trabajo hay uno que la clava con el trabajo a ella porque en realidad el otro no va. Sí, de gente que está certificada y aparece en redes sociales bailando, viajando. Exacto. O estoy deprimido, estoy triste, me hace mal ir a mi trabajo y el médico va y le pone el gancho. Ese problema siempre se ha analizado desde el caso aislado. Conozco un caso, no sabemos cuál es la dimensión. Lo que nosotros hicimos ahora es un cambio en el paradigma. Decimos, bueno, vamos a mirarle el sistema en su conjunto. Porque estos son actos médicos. Entonces, en definitiva, yo tengo el riesgo, o sea, el problema que tengo es que hay un profesional que actúa, ¿verdad? Que actúa de manera complaciente, por decirlo de la manera más elegante posible. Entonces, ¿qué hicimos ahora? La única certificación médica que permite hacer operar el sistema del subsidio es la que otorga el prestador de salud. O sea, que usted tiene que ir a su prestador de salud a solicitar la certificación. No sirve la del médico de la esquina. ¿Ah? Tiene que ser la de usted, donde usted, por el Sistema Nacional Integral de Salud, es socio. Ese médico que lo hacía ya, no tiene ninguna referencia suya. ¿Quién es usted? Un señor que llegó a puerta y dice me duele la espalda o me pasa algún problema y no hay mucha más referencia. Lo que hicimos ahora es comunicar los sistemas del banco con cada uno de los prestadores, tema técnico bastante complejo que nos llevó muchísimo trabajo. Entonces ahora cuando usted va y se siente frente al médico, el médico nos va a decir Se comunica con el BPS. Por supuesto estamos hablando, no es una comunicación, claro, es una comunicación de sistema. Entonces nos va a decir, está fulano que viene por tal problema. Y nosotros le vamos a decir, mire, fulano tiene este historial de certificaciones. Le vamos a dar un contexto. Fulano es la primera vez que tiene un problema con el plantea, tiene una secuencia, siempre en diciembre tiene este problema, en fin, le vamos a dar la información que surja. Y el médico resuelve. Y le vamos a decir, si fulano tiene eso, para nosotros el tiempo de recuperación de esa enfermedad es tanto. El TER, tiempo estimado de recuperación, que es una tabla médica que nosotros tenemos con información acumulada que todos los sistemas tienen. El médico puede aceptar va a mirar el contexto de lo que le decimos y puede tomar o no nuestro tiempo. Él va a tener siempre la última palabra. El médico en definitiva va a decir, no, bueno, no comparto, lo estoy viendo al hombre, usted no lo ve, yo lo estoy viendo y es otro el problema o tiene otra gravedad. Pero va a quedar identificado el acto médico concreto, pues se va a incorporar la historia clínica. ¿Qué me pasa hoy? Hoy nosotros, o antes, recibíamos las certificaciones enviadas todas sin identificar el profesional actuante. Lo mandaba un director técnico. Las 10.000 certificaciones del mes tal venían desde el prestador entero.
Entonces yo no tengo manera de mirar adentro de esa información. Ahora sí. Entonces ahora nosotros vamos, cuando el sistema se cargue, cuando el sistema tenga la información acumulada, nosotros vamos a empezar a mirar ratios, promedios, tendencias, desvíos, por enfermedades, desvíos por prestadores, desvíos por profesionales, y vamos a auditar. En función de eso vamos a auditar y nosotros estimamos que nos va a empezar a dar una corrección del sistema, naturalmente si encontramos en esos desvíos cosas incorrectas, sancionaremos, ¿no? Evitar o reducir a su máxima expresión aquellas certificaciones que no correspondan y reducir las certificaciones complacientes, como decía usted recién. De todas maneras, me queda la sensación como que quedan siempre esos vericuetos. Además, los uruguayos somos especialistas en buscarle la vuelta, ¿no? Y nos ingeniamos. Y yo voy a ir a mi prestador y conozco un médico que igual va a hacer la vista gorda. ¿Ahí de quién sería la responsabilidad? ¿Del médico? Sí, claro. Porque si yo voy a mi médico en mi sanatorio y digo, doctor, sigo horrible de la muñeca, no puedo escribir, es imposible, y yo trabajo todo el día escribiendo, no puedo ir. ¿El médico está obligado a hacerme estudios o cree en mi palabra y asume él la responsabilidad de que yo esté diciendo la verdad o no? El médico es un profesional que va a actuar con su conocimiento técnico y su experiencia personal a analizar lo que usted le plantea. Si usted le pide al arquitecto que construya una casa y le dice, me gustaría así, le dirá, esto puedo y esto no puedo, esto no le conviene. Parto de la base que el médico hace en su especialidad lo mismo. Mire, a usted no le puede doler la mano, o sí le puede doler, le va a creer o no, o le mandará a hacer estudios correspondientes. No, porque en definitiva acá hay un tema también que es, hay enfermedades que es fácilmente determinable sí o no. En definitiva, si soy hipertenso o no soy hipertenso, es un tema medible. ¿Nada? Hay otras cosas que son de difícil medida, pero... Claro, pero no a simple vista, no es que yo le diga, hice un pico de presión ayer y me siento mal. El médico va a tener que hacer un estudio a ver si realmente tiene presión alta, a eso voy. Sí, lo que yo creo es que en definitiva, a ver, todos los sistemas funcionan en principio bien y después hay desvíos. ¿Tá? O sea, los sistemas no se definen por el desvío, se definen por la normalidad en cualquier actividad. Hay abogados, la mayoría de los abogados son buenos y algunos son malos. La mayoría de los, o sea, usted de los buenos. Yo creo que la regla es, yo soy un optimista, yo creo que por regla todos tratamos de hacer las cosas de buena fe y bien. Después hay gente que no. Si no hay controles, la diferencia entre hacerla bien en el yo interior o hacerla mal, si yo no tengo mi yo interior muy firme, no depende de nada. Bueno, lo que nosotros estamos mejorando es el control global. ¿Ah? Porque en definitiva, es un tema, lo hemos charlado con los prestadores de salud y a veces se me quejan de que le estamos pidiendo muchas cosas, que los estamos haciendo trabajar más. En definitiva, nos han acompañado, pero lo hemos estado charlando mucho. Y yo le digo, bueno, yo te estoy ayudando, yo voy a hacer el malo ahora. Tú decile a tu gente que el problema soy yo, que en definitiva ahora yo estoy mirando todo el día. Claro. ¿No? Que vamos a hacer auditoría. Y en los hechos capaz que las auditorías las pueden hacer los propios prestadores, porque en definitiva el sanatorio también sufre el problema. Sí, sí, obviamente, sin duda. Se nos terminó el tiempo, lamentablemente. Me quedaba un asunto, entre otros temas, ¿no? Pero un asunto que es muy importante para el departamento, la informalidad. Que el Banco de Previsión Social está controlando fuertemente, está tomando medidas en ese sentido. Pero bueno, da la sensación también de que es muy fácil instalarse, la golondrina, ¿no? Instalarse y evadir o buscar alguna máscara, de alguna forma mirada hacia el organismo, pero que en realidad detrás sea distinto. ¿Cómo está el control de la informalidad? La informalidad a nivel global bajó. En el post-pandemia bajamos 3 puntos el sector informal. Con incentivos como ese de otorgar descuentos en los aportes patronales jubilatorios. A ver, yo creo que la informalidad, lo están estudiando los especialistas, pero yo creo que la informalidad bajó porque la gente en la pandemia descubrió que la formalidad tiene beneficios. Existieron los seguros de paro parciales, existieron las coberturas de salud, entonces en definitiva la pandemia hizo un blanco y negro donde ser formal o informal tenía un valor. Entonces, el concepto global es que la informalidad bajó, que depende después de las regiones, no siempre es lo mismo. Nosotros acabamos de terminar nuestro programa de verano de inspecciones, bueno, la parte más alta, más álgida, todavía estamos procesando la información. Déjeme decirle esto, yo fui hace 30 años atrás inspector general de trabajo, en otra vida, con 26 o 27 años. Y otra realidad, en los 90, ¿no? Usted no sabe lo que ha cambiado
lo que ha cambiado la tecnología y la incidencia de la inteligencia y de la tecnología para poder inspeccionar. Antes se hacían programas al barrer, se salía, y era la queja de los centros comerciales, ustedes salen por la principal y no van por los barrios. Bueno, ahora se maneja de otra manera. Ahora las inspecciones parten de la base que nosotros definimos el público de una manera mucho más precisa. Y ya sabemos muchas veces, cuando largamos el plan de inspecciones, le diría que sabemos lo que vamos a mirar. Y sabemos qué vamos a buscar, o sabemos dónde tenemos que ir. ¿Tiene algo que ver el BPS en las regulaciones que se piden a gritos de plataformas, de ofrecimientos de alquileres, de autos, de todo eso? ¿El Banco de Previsión Social puede tener alguna injerencia como para ayudar a ponerle fin? Es un tema, hace poco terminamos con Naciones Unidas una consultoría sobre nuevas formas de trabajo y nuevas formas de control, donde ese tipo de temas está arriba de la mesa. Eso también fue una consecuencia de la pandemia, donde en definitiva mucha gente que se quedó sin trabajo salió a buscar venta de comida en Instagram, ese tipo de actividad que todos conocimos, y uno ve algunas que se regularizaron, algunas notorias, creo en el departamento incluso, yo creo que he visto asuntos donde en definitiva, para integrarse a la cadena, si efectivamente el negocio existe, para integrarse a la cadena productiva hay que terminar formalizándose. Hay un proceso desde yo cocino en mi casa y me queda rica la torta y veo si vendo 3, así después les llevo al supermercado del barrio, ¿no? Entonces ese proceso nosotros tratamos de acompañarlo, tratando de controlar y fomentando la formalización. Doctor Cabrera, un placer conversar con usted. Gracias por acompañarnos. La mejor de las suertes en su gestión. Un gusto, muchas gracias, encantado de estar con ustedes. Muchas gracias. Tenemos que hacer una pausa, ya volvemos.